Todo lo que ocurre en tu cuerpo son electrones moviéndose. Cuando te conectas a la Tierra, entonces tu cuerpo es negativo. La razón por la que conectamos todo a la Tierra es para prevenir un incendio o un evento eléctrico. La inflamación está en llamas, la casa está en llamas, el cuerpo está en llamas. ¿Qué dice la ciencia cuando se trata de caminar descalzo para ayudar a sanar el cuerpo o reducir la inflamación crónica entonces? Bien, bueno, aprendimos en el camino que si conectas a tierra a alguien que tiene artritis en llamas, pones un parche de electrodos aquí y pones un cable y lo conectas a tierra, el dolor desaparece en 5 o 10 minutos. Ahora, nadie va a creer esto. Nadie que escuche esto lo creerá en absoluto hasta que lo experimente. Entonces dicen, oh Dios mío, ¿por qué nadie me habló de esto antes? En 1960, tenemos que empezar ahí. 1960, antes de eso estábamos descalzos o usábamos zapatos de suela de cuero. Los zapatos con suela de cuero son semiconductores, mantienen la humedad, la transpiración, las sales corporales, el cuero y por eso son conductores. Pero en 1960, así que antes de eso era común andar descalzo. ¿De verdad? A mis 78 años, nací en el 44. Así que hasta los 19, principios de los 60, solo llevaba zapatos. Por cierto, yo también soy de la zona rural de Sí, Montana. estabas en una granja o en un rancho, sí. Pero llevaba zapatos de cuero para trabajar y cuando los necesitabas. Pero generalmente cuando salías de la escuela perdías los zapatos para el verano. Lo primero que hacías al terminar la escuela era perder los zapatos. ¿Estabas descalzo en la casa? ¿Estabas descalzo fuera? ¿Corres desde dentro? ¿Fuera descalzo? Sí, andar descalzo era común. Si llovía y llevabas zapatos, tenías que quitártelos y llevarlos para que no se mojaran. Claro. De lo contrario, el agua hacía que se encogieran y se pusieran Interesante. mudosos. No podías conseguirlos. Los zapatos los llevabas a propósitos. ¿No todo el tiempo? No llevabas zapatos todo el tiempo. Los llevabas a propósito. En aquella época no se podía llevar zapatos en la casa. El perro podría entrar en la casa a veces o un ternero podría entrar en la casa y los mantenías calientes, pero no los zapatos. De todos modos, en 1960, fue cuando inventamos los plásticos. Lo primero que hicimos fue ponerlos en las suelas de los zapatos y creamos esas feas alfombras verdes, amarillas, naranjas y una especie de alfombra rojiza. Todo el mundo alfombró sus casas y empezó a usar zapatos con suela de goma. Eran realmente geniales porque ahora todo el mundo podía permitirse unos zapatos, no había que preocuparse por el agua y eran baratos. Las alfombras eran finalmente accesibles para todo el mundo. Antes eran alfombras de pared, suelos de madera y alfombras de pared y nuestras cosas de tipo linóleo. Pero de todos modos, en 1960 empezamos a perder nuestro terreno. Llegó la televisión, empezamos a pasar más tiempo dentro de casa viendo la televisión, menos tiempo al aire libre y jugando. Cuando salíamos al aire libre, llevábamos zapatos. Durante los siguientes 60 años, ahora el 95% de los zapatos que se venden son de suela de plástico, zapatos de suela sintética. Todo el mundo vive en la computadora o la televisión y ya nadie sale al aire libre. Si quisieras salir al aire libre y tomar tierra, ¿a dónde irías? A no ser que tengas una casa con patio, lo cual es raro hoy en día en muchos casos. Los parques son más bien para las mascotas y esas cosas. Es algo extraño lo que ha ocurrido. En los últimos 60 años hemos perdido nuestro terreno. Perdimos nuestra carga negativa. En cualquier caso, no tenía ni idea de nada de esto en ese momento. Esta fue la historia durante 20 años. Hemos producido 25 o 30 estudios publicados, revisados por pares sobre este tema. Están todos en el earthinginstitute.net. Hemos producido un par de videos, películas. La película sobre la conexión a la Tierra que está en YouTube y muchas otras cosas. Tenemos un libro que nunca hemos comercializado del todo, pero que ha vendido más de 1 millón de copias hasta ahora. Está publicado en 24 idiomas diferentes. El libro de Earthing, el descubrimiento de salud más importante de la historia. La razón por la que podemos decir eso es porque lo que contiene es gratis. Y es importante. Es un redescubrimiento. Sí, es una observación. Sí. No supimos hasta después de escribir ese libro nada, no pudimos encontrar nada. Pero luego empezamos a encontrar información de Europa y de todo el mundo,
donde hace 100 años Adolf acaba de escribir lo mismo y otras personas. Pero nunca se quedó con él, nunca ganó terreno. Yo estaba en una conversación en San Diego con el Dr. Gali, que había ayudado a hacer el estudio del cortisol, y el Dr. Steven Sinatra, que era el cardiólogo en el este. Salió y estaba en esta convención y Gali dijo, tenemos que ir a visitarlo porque es un cardiólogo. El corazón es eléctrico, así que entendería de qué estamos hablando. Programamos un tiempo con Steven, vino y le conté lo que estábamos haciendo. Dijo, Clint, si estás afectando al dolor, dice, tienes que estudiar la inflamación porque el dolor es un subproducto de la inflamación, pero la palabra inflamación no estaba en la literatura. Era para algunas personas la investigación y así sucesivamente. De todos modos, no sabía qué hacer con eso porque la inflamación para mí era que te torcías un tobillo jugando al tenis y se te hinchaba como un globo. Solo tienes un dolor miserable durante un par de días. Dijo, no es de eso de lo que estamos hablando. Dijo, se trata de una inflamación crónica de bajo grado. Lo tomé desde allí y empecé a hacer más investigación. Finalmente me encontré con el funcionamiento del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos y así sucesivamente. Si tienes un patógeno o una lesión, o una célula que necesita ser célula dañada, que necesita ser reemplazada, o una célula desgastada, bueno, el sistema inmunológico evitará un neutrófilo. Es una especie de célula gelatinosa que encapsula el patógeno o la célula dañada. Entonces libera lo que llamamos especies reactivas de oxígeno. Tan pronto como escuché la palabra reactivo, entonces por alguna razón tuve una pista. Esto significa que es un eléctrico. Reactivo significa que está cargado eléctricamente. Tiene una carga lo suficientemente fuerte como para que pueda sacar un electrón de un patógeno y destruirlo, matarlo, anularlo. Se ha ido. Esa fue la primera pista. Entonces empecé y esto era todo lógica de vaquero. Das un paso adelante aquí, otro paso adelante aquí, 2 pasos hacia atrás. No pude obtener ninguna ayuda de los doctores, nadie entendía nada. Eso era demasiado extraño. Nadie quería poner su nombre, quitarse los zapatos y ser conectado a la tierra. No, simplemente no era atractivo. Pero de todos modos, con el paso del tiempo, pasamos al siguiente estudio y así sucesivamente. Pero en el camino fui capaz de juntar que, cuando te conectas a la Tierra asumes que es como una manguera de jardín con agua, la tierra del cable. Los electrones están tirando hacia arriba, subiendo por el cable por la fuerza, porque se iguala, todo se va a igualar en contacto contigo. Entonces, si tienes una almohadilla ahí, una almohadilla de tierra y te acuestas sobre ella, entonces va a estar conectada a tierra. Entonces, cuando te acuestes sobre ella, estarás conectado a tierra. O si ponemos un parche en tu mano, entonces estarás conectado a tierra. Es como hacer un agujero allí y verter agua en él. Es como si los electrones entraran en el cuerpo y el cuerpo se igualara. Tan pronto como el cuerpo se vuelve negativo, entonces se detiene toda la inflamación. Simplemente ¿El dolor se detiene? El dolor se detiene. Vaya. Cuando el dolor se detiene, la inflamación se detiene. Una anécdota que realmente ayuda a explicarlo es que al principio los únicos que podían conseguir para los temas eran los reumatólogos, que me daban señoras con esclerosis múltiple, lupus o fibromialgia. Porque no pueden ayudar a estas personas, me decían, toma, puedes tenerlas. Prueba lo que quieras. Prueba tu ciencia Wu en todos ellos. Ahí están. Sí. Sí, puedes entrar en el campamento por un tiempo. Es realmente el concepto, lo hice. Empecé a conectar a tierra a estas mujeres y con el tiempo llegué al punto en que podía tomar a una mujer con esclerosis múltiple. Recuerdo que una de ellas vino un día en un estudio que estábamos haciendo en San Diego y tenía que sostener su mano así porque si la soltaba entonces se desviaría por todas partes. Tenía dolor y estaba totalmente estresada. De todos modos, ella quería estar en uno de nuestros estudios. Le dije, no puedes estar en el estudio porque ella tenía que levantarse e ir al baño cada 20 minutos o ese tipo de cosas. Eso es lo que ella dijo. Como vino allí y se tomó la molestia de viajar y estar allí, le dije, toma, voy a conectarte un rato y te daré algunas cosas que puedes llevarte a casa y jugar con ellas y puede que te sirvan.
En fin, la pusimos en la silla y le puse parches en los brazos y lo que fuera. Ella se movía, pero estaba interesada. Su color empezó a cambiar, empezó a ponerse rosa. Su comportamiento empezó a calmarse y siguió hablando. De repente habían pasado unos 40 minutos y no tenía que ir al baño. Fui y le pregunté, ¿necesitas ir al baño? Ella dijo, no, estoy bien. Una hora más tarde tuvimos que volver a trabajar en lo que estábamos haciendo, pero en ese momento esta pérdida de control se calmó. Todo se detuvo, entonces ella tuvo que ir al baño antes de salir, así que se quitó el parche y fue al baño. Volvió a salir y estaba casi llorando, dijo, mírame, soy la misma de antes. Su color, su energía regresó, su dolor bajó, su comportamiento cambió, pero sobre todo, y ni siquiera estaba hablando de su brazo, pero era capaz de moverlo. Era capaz de hacerlo, pero seguía teniendo el daño hecho. Así que con el paso del tiempo, podría seguir durante mucho tiempo con esas señoras, pero con el paso del tiempo llegué a un punto en el que podía decirle a una mujer después de haber estado conectada durante 5 o 10 minutos, podía decir honestamente, ya no tienes esclerosis múltiple, lo que tienes es el daño de la EM. Después de años y ahora tienes esto. Sí. Sí, no sé cómo te recuperas de eso, aunque hay recuperación. Claro que sí. Curación, porque el cuerpo es un mecanismo de autocuración. Apagas el fuego, detienes la inflamación, entonces puedes sanar. Empiezas a sanar, sí. Pero de todos modos, dije, mientras estés conectado a tierra ya no tienes esclerosis múltiple. No puedes tener EM cuando estás conectado a tierra porque el cuerpo está inundado de electrones libres. Ahora, cuando los neutrófilos están ahí cuidando de esas células dañadas que formaban parte de la vaina de mielina que causa el problema, entonces eso se detiene. Porque los electrones libres están reduciendo esas especies reactivas de oxígeno. Las restantes simplemente se detienen seco. Ahora eso realmente suena extraño. Y todo el mundo va a salir a poner sus manos en las hierbas, que quiero que hagan. Pero de todos modos, eso es lo que me hizo confiar. Lo sé, no importa lo que sea, ya sea lupus o esclerosis múltiple o cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, artritis, bursitis, lo que sea. Si es una itis, significa que es una inflamación. Apaga el fuego. Es posible que todavía tengas los restos del desafío que enfrentaste si lo tuviste durante años, ¿verdad? Sí. Si tus brazos se están encogiendo o tus manos se están desformando o lo que sea, podría ser por la enfermedad de la inflamación constante durante años, que puede necesitar tiempo para sanar. Podría haber dolor allí, pero no todo el tiempo dolor agudo, No vas a tener el ¿verdad? dolor ardiente y caliente. Si es dolor ardiente, es inflamación. Vaya. Si todavía el dolor de déjame en paz es dolor de curación, es ¿Cuán fácil normal. es conectarse a la Tierra y cuánto tiempo dura la conexión a la Tierra? Es acumulativo. Si conecto a alguien durante 30 minutos, 40 minutos, va a tener una sensación. La viscosidad de su sangre se va a normalizar. El espesor de su sangre, porque tan pronto como se conecta a la persona, su sangre antes es espesa y pegajosa. Por eso hay tanta gente que toma anticoagulantes y demás. Tan pronto como se conecta a tierra, los pequeños glóbulos rojos tienen una carga eléctrica superficial, se igualan con la tierra. Ahora tienen una carga negativa y cuanto más negativos se vuelven los glóbulos rojos, ahora se repelen entre sí como pequeños imanes negativos. Ahora la sangre se vuelve fina y no pegajosa. Y entonces pueden entrar y salir de los capilares, oxigenar el tejido, deshacerse de la inflamación, devolver el cuerpo Así a la que 30 normalidad. minutos es una buena cantidad de tiempo, ¿o cuánto tiempo debería alguien...? Sí, 30 minutos te llevarán por el camino, te dará suficiente información para saber, vaya, aquí pasa algo. ¿Y qué durará un día, mediodía? Depende, he conectado a personas que tenían una inflamación crónica en la rodilla de tipo artrítico y les he conectado durante 30 minutos y se han levantado y ese dolor ha desaparecido para siempre. Gente que tiene esclerosis múltiple y ciertas cosas tienen un reto por delante y así sucesivamente. Sí. Tienes que curarte. ¿Cuál es la diferencia y los beneficios entre caminar descalzo sobre la tierra, tumbarse de espaldas a la hierba o poner las manos en el suelo? ¿Hay diferentes beneficios en estas técnicas? Quiero compartir una cosa con ustedes adelante. primero. Los animales que viven en la naturaleza están conectados las 24 horas del día. Viven en la tierra. Viven en la tierra
no tienen enfermedades cardiovasculares, lupus, esclerosis múltiple, artritis. El cáncer rara vez existe en la naturaleza. Los únicos animales que mueren de cáncer en la naturaleza es porque hemos contaminado o destruido su ecosistema, su entorno. Correcto. Es más bien que los perros y los gatos mueren porque están en la casa. De acuerdo, todos los animales que viven dentro de casa con sus dueños manifiestan trastornos de salud similares a los de sus dueños, que son desde la diabetes hasta lo que sea. La diabetes es un trastorno de salud relacionado con la inflamación, el autismo, pero eso no está relacionado con los gatos y esas cosas. Pero de todos modos, el 50% de todos estos animales de interior, los animales domésticos, mueren de cáncer, al igual que sus propietarios. Esto es el medio ambiente. Se trata de estar conectado a la Tierra 24/7. No puedes tener este tipo de trastornos. En la naturaleza, los pies son los más conductores. Lo sabemos con solo medirlo. Las palmas de la mano y la planta de los pies son las más conductoras. Esas son tus patas de tierra. Probablemente estuvimos a 4 patas en algún momento. Usamos nuestras manos siempre para tocar plantas verdes vivas y lo que sea. Todos Plantas, estamos árboles, todo lo conectados a demás, tierra sí. por naturaleza, pero estos son los más conductores. Tu cuerpo siempre va a tener respuesta autoinmune, respuesta inmune, la cascada inmune. Vas a tener radicales oxidativos en tu cuerpo para reducir patógenos o para reducir células dañadas. Si no tienes potencial redox o suficientes electrones libres para reducir esos radicales restantes que están en una explosión oxidativa, entonces eso es lo que causa la inflamación. La inflamación no existe en la naturaleza, no Vaya. podría llegar aquí si ese fuera el caso. Sí. Tienes que conectarte a la Tierra y permanecer en ella hasta que el dolor desaparezca, porque entonces no necesitas hacer pruebas, no necesitas ir a un laboratorio. Cuando el dolor se detiene, entonces sabes que la inflamación se detuvo, porque no puedes tener el dolor sin inflamación. Puede tardar 30 minutos, puede tardar 1 hora, tus manos y pies en el suelo. Sí. ¿Es mejor la hierba? Toca las plantas, es tocar la tierra o arena, es el agua, es la materia. Trato de decirle a todo el mundo lo que es mejor. Realmente no importa, porque no estás conectando a tierra a un sistema eléctrico. Estás conectando a tierra a un cuerpo humano, un potencial de tierra. Y la tierra tiene una tierra universal. ¿Y la arena o el océano? Bien, la arena, si se le quita 1 centímetro, está mojada, está humedecida, siempre hay humedad. Entonces, ¿Quieres estar en la arena mojada? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿O en el océano? ¿Era eso? no, si estás allí es genial. Vas a estar bien conectado a tierra, pero vas a estar conectado a tierra si estás en Palm Spring y te sientas bajo una palmera donde hay humedad en toda la arena. Retiene la humedad porque es roca y tiene condensación y evaporación nocturna. Hay humedad en todas partes. Va a ser mejor si tienes un patio con césped. Se lo digo a todo el mundo. Y si tenemos tiempo, me gustaría hablarte un poco de las señoras de la EM, pero si puedo convencerte de que salgas y te sientes en la tierra, pongas tus pies descalzos en la tierra y tus manos descalzas en la tierra, eso sería genial. Si no puedes hacer eso, entonces saca una silla, quítate los zapatos, al menos pon los pies en la tierra y siéntate ahí hasta que tu respiración se calme, tu saturación de O2 suba. Tu color va a subir porque la sangre tu viscosidad sanguínea se va a normalizar y tu dolor va a disminuir. El dolor disminuyendo es la inflamación. Estás reduciendo la inflamación en tu cuerpo cuando ya no tienes dolor en tu cuerpo. Podría si todavía te queda dolor, pero ese sería el dolor de curación. Pero si tienes un dolor ardiente, un oxidativo, ese dolor ¿Se irá? que desaparecerá. ¿Qué nos estamos perdiendo por llevar siempre zapatos y no estar conectado entre ellos y tener esta barrera entre nosotros? Cuando estás conectado a tierra, no puedes tener una inflamación. Cuando no estás conectado a tierra, entonces empiezas a perder tu potencial redox o te desprendes de tus electrones libres solo por respirar oxígeno o comer alimentos, o todos estos factores de estrés ambiental pueden afectar. Eventualmente te quedas sin electrones, te vuelves un poco demacrado, gris, tu energía cae, la fatiga y así sucesivamente. Pero si se prolonga demasiado y no te recuperas, y te vas a la cama cargado con todo ese daño, entonces por la mañana te levantas y estás tieso y no puedes
Ya sabes, no puedes salir de la cama, no tienes energía y tienes que tomar café para despertarte y así sucesivamente. Se está construyendo sobre eso. ¿Ayuda la conexión a la Tierra con la extensión de tu vida? Bueno, hicimos un estudio con ratas. Esto se hizo en Canadá, en Alberta. Tomamos, creo que eran 60 ratas de cría. Sí, 60 ratas de cría. Y normalmente tendrían crías y se les aplicaría la eutanasia después. Lo que yo quería hacer, dije, queremos tomar estas ratas y dejarlas vivir toda su vida. Queremos monitorearlas, 30 de ellas en jaulas que estén conectadas y 30 que no lo estén. Ok. Al final, ¿Qué pasó? las ratas conectadas a tierra o las no conectadas a tierra tenían mucha alopecia, mucha pérdida de pelo. Esto es común entre... ¿Las ratas no conectadas? Sí, las ratas no conectadas. Ahora recuerda que estas eran señoras de mediana edad en la época de las ratas. Cuando empezaron a envejecer, empezaron a desarrollar mucha alopecia. Hay un montón de biomarcadores que son indicativos del síndrome metabólico, que son todos estos trastornos de salud relacionados con la inflamación. Pero lo más importante es que la diferencia de edad era muy pequeña. Pero los animales que estaban conectados y comían lo mismo todos los días, la misma cantidad de agua, y por lo tanto se trataba de alimentos saludables, condiciones saludables, no habrían tenido mucho de los estresores normales. Claro que sí. Estresores ambientales, pero las ratas que estaban conectadas a tierra tenían como un 20, creo que fue un 14-20, menos del peso que las no conectadas a tierra. Entonces... ¿Un peso más saludable o quieres Peso decir más se saludable. volvieron obesos No. o...? No, estaban sanas. Vaya, interesante. Al estar conectadas, tenían menos probabilidades de tener trastornos de salud relacionados con el síndrome metabólico, que es la inflamación. La alopecia sería inflamación y muchas otras cosas, pero tendría que entrar en el estudio. Los estudios están disponibles. Este estudio está disponible en el Instituto Earthing. No me gusta hablar demasiado del estudio sobre los animales porque mucha gente se molesta, pero dejé que estas señoras vivieran su vida donde de otra manera habrían recibido la eutanasia. Sí, por supuesto. Fue un buen estudio. ¿Demostró que en esencia se ayudó a la duración de la vida o solo a mejorar las condiciones? La calidad de vida. La calidad de la vida. La calidad de Menos vida. obesas. Sí. No hay tanta inflamación o no hay inflamación. Bueno, no tendrías la inflamación, Claro. pero de todos modos, así Interesante. fue. Había menos trastornos de salud relacionados con la inflamación, menos... Mucha gente va a vivir hasta los 80, 90 años. Podrían estar sufriendo durante 20 años. Oh, o más. La edad media de un Sí. hombre hoy en día creo que es de 75, 76 o algo así. Yo tengo 78, así que estoy bastante bien. Es genial. Pero de todos modos, Pero quieres vivir sano cuando seas mayor. Sí, quieres esa y sin energía. dolor. Sí. es interesante. Puedo levantarme de mi silla con facilidad. Sí. Puedo moverme. Puedo ir a bailar durante 3 horas si quisiera. Puedo hacer muchas cosas. ¿Y tienes 78 años? Sí. Wow. Y puedo caminar 8 kilómetros. Prefiero caminar descalzo cuando puedo, pero eso no es fácil. Así que llevo un calzado de tierra. No puedo caminar 8 kilómetros con un zapato normal como todo el mundo. ¿De verdad? ¿Qué pasa cuando haces eso? Solo pierdo mi energía después de 1 milla y media. Vaya, cuando te pones las sandalias de tierra, sientes que Sí. mantienes tu energía durante todo el día. Hasta cierto punto, tal vez puedas correr 20 millas todos los días. No, camino entre 2.000 pasos y 10.000 pasos, dependiendo de lo que ocurra. Vaya. Es así. ¿Descalzo o con zapatos de tierra? Sí. ¿Existe el calzado de tenis con tierra o solo existen las sandalias en este momento? No, lo único que tenemos son unas chanclas conectadas a tierra hasta ahora en Earthing y son... ¿Por qué funcionan? Porque sigue siendo goma en sandalia esencialmente, pero luego hay una conexión a tierra. ¿Puedo Sí. mostrarte por qué? Porque cuando solo tienes goma en las suelas o plástico... Si estás aislado de la tierra. Sí. Esto, no sé si lo podemos ver aquí, pero hay un trozo de carbono aquí.
carbono Ajá. y viene por aquí y viene a través del zapato y va sobre la Toca el parte suelo. inferior del zapato. Cuando toca la tierra, es conductora. Cuando tu pie toca esto es como estar descalzo en la tierra, es como Vaya. estar descalzo, pero no tienes que preocuparte por las pegatinas de Claro, la... claro. O la caca. Sí, 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 o sí. lo que sea. O un vaso. Sí. Mucha gente, los chicos no van a ir descalzos. No van a ir descalzos. Las mujeres sí, les gusta ir descalzas. Ajá. Pero de Me nuevo, no gusta ir les por la hierba. gusta... Si veo hierba en un parque, digo, voy a caminar. Me quito los zapatos y las medias y camino allí durante 30 o 60 minutos. Siempre me siento con más energía, me siento más conectado. A eso me refiero, sí. Cuando tu cuerpo está conectado a tierra, tu cuerpo está lleno de electrones libres, lleno de esa energía terrestre. Ahora no puedes tener inflamación, así que tu metabolismo está trabajando y no estás... Mientras que si no estás conectado a tierra, entonces estás sangrando y agotando estos electrones libres y te estás fatigando y tu cuerpo no puede funcionar. Es como, tan pronto como te conectes a tierra, tienes un mayor rango de movimiento. Flexibilidad. Sí, En tu cuerpo, sí, ¿verdad? tienes más energía, tu saturación de O2 aumenta, todo. Nuestro cuerpo evolucionó en la Tierra. Es curioso, vivimos en la Tierra, estamos aquí caminando y siempre estuvimos conectados. En cualquier periodo de tiempo, todos los seres vivos estamos conectados a la Tierra. ¿Qué significa la medicina Bueno, alternativa? eran cosas como otros sistemas como la medicina china, la quiropráctica, la osteopatía y la naturopatía, todo eso. La gente del mundo de la medicina no sabía nada de eso. ¿En serio? No, ni siquiera sabían que existía. Además, siempre me interesó cómo interactuaba la mente y el cuerpo. Estudié hipótesis médica en la Universidad de Columbia, lo cual fue fascinante. ¿Qué es la hipnosis médica? Es como usar la hipnosis en un estado sugestivo para curar el cuerpo y tiene un potencial increíble. Vi una película de alguien que tuvo un parto por cesárea sin anestesia, excepto la hipnosis. Una cesárea. Una cesárea abierta. Incisión, sin medicina, sin inyecciones. No, le dijeron que cantara Roll Roll Your Body. Estaba bien despierta. Mientras la abrían. No hay dolor. Es decir, eso es un ejemplo. Puedes agarrar a un sujeto hipnótico, tocarle con un dedo y decirle, esto es un trozo de metal al rojo vivo, y le sale una ampolla de verdad. Ese es un ejemplo de cómo la mente y el cuerpo interactúan y puedes aprovechar eso para acceder a la curación. Obviamente todo esto lo pongo todo junto en un sistema de medicina integrativa. Los pacientes comenzaron a aparecer en mi puerta y no era una puerta fácil de llegar. Sigue escuchando Yo hablar de ese vivía tipo en en algún esto. lugar en medio de Déjenme Arizona. decirles, empecé a ver a gente realmente interesante y perfeccioné mi sistema y a lo largo de los años 80 conseguí cada vez más seguidores en general, pero ninguno de mis colegas médicos me prestó atención. No te respetaban ni confiaban en ti Nada, ni te simplemente consideraban pensaban que creíble. estaba loco. Y hubo un periodo a finales de los 70s, hubo un movimiento holístico en el país. Recuerdo que en Arizona hubo una sociedad médica holística al sur de Arizona. Eran enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, ni un solo médico en ella. Así era en esos días. De todos modos, eso cambió a principios de la década de 1990. Mi mejor amigo de la Facultad de Medicina de Harvard, cardiólogo, que fue nombrado jefe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona, llegó con un nuevo decano. Ambos venían de la Universidad de Massachusetts. Y cuando llegaron aquí, cené con él y me dijo, bueno, ahora tienes amigos en las altas esferas. ¿Qué quieres hacer? Le dije, bueno, quiero cambiar toda la medicina. Entonces él dijo, ¿cómo quieres hacerlo? Le dije, me gustaría empezar una residencia en un campo que quiero llamarlo medicina integrativa. Me dijo, vamos a hablar con el decano. Y el decano dijo, no puedes empezar una residencia en un campo que no existe. Dijo, ¿por qué no piensas mejor en crear una pasantía? Que es lo que la gente hace después de la residencia para especializarse. Y dijo, entonces no te acusarían de manipular mentes no formadas. Vaya. De todos modos, me dio luz verde sin dinero, pero me dieron en realidad era un remolque en el estacionamiento detrás de la Facultad de Medicina. Tenía un asistente y esto fue alrededor de 1990. Reuní un grupo de expertos. Nos reunimos en Canyon Ranch, en Tucson, elaboramos un plan de estudios básico, luego hicimos un anuncio para que viniera gente. 4 médicos se arriesgaron a venir durante 2 años a hacer esta pasantía en este campo que no existía.
que cubría todo lo que los médicos deberían aprender, como la nutrición, las interacciones mente-cuerpo, la medicina a base de hierbas, El la trabajo de fuerza la y la respiración. debilidad de todo. Empezamos a entrenar a 4 personas al año. La crítica principal que recibí fue: ¿cómo es posible que vayas a cambiar algo entrenando a 4 personas al año? Pero a lo largo de los años graduamos a unas 35 personas. Algunas ocupan ahora puestos muy importantes en la medicina académica, pero conseguimos perfeccionar el plan de estudios y trasladarlo a aprendizaje a distancia. Ahora hemos graduado a más de 2,000 médicos de esta formación intensiva, y también tenemos un plan de estudios más corto que está en 80 o 90 programas de residencia en todo el mundo. Ahora sí que estamos influyendo en la gente y hemos formado a personas de todas las especialidades, de todas las edades. El objetivo es que un día, tanto si vas al dermatólogo o con un psiquiatra o un gastroenterólogo, esa persona habrá aprendido los fundamentos de la nutrición y la medicina mente-cuerpo y sabrá todo lo demás que debería saber. Sí, parece que ha habido un movimiento, especialmente en los últimos 5 años, que he visto a muchos médicos dejando supongo que, como llamamos la práctica funcional, con la práctica tradicional, luego la medicina funcional dejando sus prácticas, porque se están dando cuenta de que no está funcionando. No está funcionando, son infelices. Cuando estaba en la escuela de medicina, la medicina parecía una profesión muy deseable. Una de las cosas que prometía era la autonomía. Podría ser tu propio jefe. Bueno, todo eso se ha ido por la ventana. Hoy en día tienes que trabajar para alguien, tienes que trabajar para una corporación que te dice cómo hacerlo. ¿Y qué pastillas usar? Sí, ya no tienes autonomía. Toda la satisfacción de la relación médico-paciente ha desaparecido. Si tienes 8 minutos para ver a un paciente, es poco probable que puedas formar ese tipo de relación terapéutica. Sí, y como dices, mucho no está funcionando. Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero nuestro llamado sistema de salud es un total desastre. Gastamos más en per cápita que otros países en asistencia sanitaria, con mucha diferencia. Si se observa un gráfico de los gastos en sanidad de los países de la OTAN, estamos fuera de la tabla. Al mismo tiempo, tenemos peores resultados que cualquier país desarrollado. La OMS nos sitúa en el puesto 38, a la par que Serbia, y esto se mire como se mire, la mortalidad infantil, la longevidad, las enfermedades crónicas, algo está mal con este panorama. Y un problema es que tenemos estas epidemias de enfermedades relacionadas con el estilo de vida para que la medicina convencional no funciona. Como tú dices, estamos tratando de lidiar con todo eso de la misma manera, dando medicamentos. Una pastilla, correcto. Según tu experiencia, has estado trabajando en esto durante 50 años. 50, sí. Aproximadamente 50 años. 50, aproximadamente 50 años. ¿Cuál ha sido el tema común para la raíz de la mayoría de los dolores que tiene la gente? ¿Es el estilo de vida? ¿Es la comida? ¿Son las relaciones? ¿Es la falta de sueño? Tengo que decir que en mi experiencia clínica, la mayoría de las veces encuentro que la raíz de los problemas no está en el cuerpo físico, sino en lo mental, emocional o aferrarse espiritual. A la ira, al resentimiento, el miedo. Lo que sea, a menudo son cosas inconscientes, pero a menos que trabajes en esa área, si solo te ocupas del cuerpo físico, no lo resuelve. Es superficial, realmente. Sí, solo miras el dolor. ¿Estás familiarizado con el trabajo de John Sarno, que falleció hace un par de años? Era especialista en medicina de rehabilitación en Nueva York y un sanador. Tiene un libro, Curando el dolor de espalda, otro llamado La mente sobre el dolor de espalda. Enseñó que casi todos los dolores de espalda son de origen psicológico. El problema son los espasmos de los músculos pequeños que cortan el suministro de la sangre. La contracción de los músculos corta aún más el suministro de sangre. Pero el origen de este problema está en el comportamiento mental. Solía exigir a las personas que acudían a él que asistieran a 2 conferencias nocturnas que daba. A muchas personas que lo hacían les desapareció el dolor para siempre. ¿Qué es lo que hicieron que se dieron cuenta cómo dejarlo ir? Escuchar el mensaje de este tipo que no estaba en su espalda.
De todos modos, el hecho de que puedes mirar las radiografías y los escaneos de la espalda de la persona y se ven tan horribles que no puedes creer que esta persona pueda moverse y no tenga síntomas. Puedes mirar otras que tienen un aspecto estupendo y la gente está incapacitada por el dolor. No hay correlación entre los hallazgos objetivos y la experiencia subjetiva, lo que va de acuerdo con su teoría. Es solo una observación, es más que esta es creo que una de las grandes limitaciones de la medicina convencional es que solo se centra en el cuerpo físico e ignora todo este otro ámbito. Sí, entrevisté, no sé si la conoces, a la doctora Lisa Rankin, la entrevisté hace años, tal vez 6, 7 años, donde ella tenía una práctica más tradicional y entonces creo que ella misma estaba tomando 7 u 8 medicamentos, era infeliz, estaba enferma y entonces empezó a sanar su relación, empezó a sanar otras cosas en su vida y se dio cuenta de que no necesitaba tanta medicación y entonces empezó a hacer una especie de terapia convencional en la que decía a sus pacientes, bueno, ¿por qué no vas a curar esto con tu pareja o con tu marido o con quien sea? Y entonces el dolor comenzó a desaparecer para estos individuos. Ella se dio cuenta y otros doctores que han hecho eso también se dieron cuenta de que recetar medicamentos no es la solución. No es solo el dolor. He escrito muchos de estos casos en mi libro. Te contaré 2 historias. Esta me llamó la atención porque vi a estas 2 mujeres al mismo tiempo. Había 2 mujeres, ambas creo que tenían 30 o 40 años y tenían un lupus sistemático muy grave, una enfermedad autoinmune importante. ¿Qué era el Una de lupus? ellas, ¿Qué es eso? bueno, puede afectar a cualquier sistema del cuerpo, pero hay una afectación en las articulaciones y suele haber ¿Como problemas tipo eczema o problemas de la piel. sarpullidos? Sí, pero este es uno más severo, no solo es en la piel, va hacia Internamente, te adentro. entiendo, sí, sí. Una mujer tenía el cerebro intervenido y estaba psicótica a causa de ello. La otra mujer tenía los riñones afectados y estuvo a punto de morir en el hospital. Entonces, la primer mujer, la que tenía el cerebro afectado, tuvo una conversión religiosa a alguna variedad de cristianismo fundamentalista en el hospital, y la otra mujer se enamoró y posteriormente se casó. En ambas la enfermedad desapareció. A menudo digo, no siempre puedo conseguir que mis pacientes se conviertan religiosamente o se enamoren, pero al ver eso, al saber que es posible, uno quiere encontrar alguna forma de activar ese interruptor. Y el interruptor está en la mente, no en el cuerpo. Si la gente creyera en un poder superior y se sintiera amada, ¿crees que eso ayudaría con mucho dolor? Creo que ayudaría mucho. Sí, creo que ayudaría mucho. ¿Es el miedo a la mente, la soledad, la ansiedad, el estrés lo que provoca la tensión en la espalda o el dolor o...? Sí, puede ser todo eso. Lo que enseñaba Sarno era que te repites a ti mismo una y otra vez, no es mi espalda y mi espalda está bien. En realidad se oponía a cualquier terapia para la espalda. Dice que ni siquiera deberías hacer masajes o acupuntura porque refuerza la ilusión de que el problema está ahí. Interesante. Es muy interesante. También escribí sobre este tipo. Era un amigo mío de mi edad, tenía unos 30 años cuando esto sucedió, era un jugador de básquetbol, era un profesor de Princeton, trabajó con la política de drogas, un tipo muy brillante, lisiado por el dolor de espalda, tenía lesiones deportivas. Estaba dentro de las 24 horas de tener una neurocirugía. El neurocirujano dijo que nunca había visto una columna vertebral en tan mal estado y que la única opción era la cirugía. Espera, ¿neurocirugía en el cerebro? No, en la columna Bien, vertebral. en la columna vertebral, te entiendo. Sí, los nervios espinales Los nervios estaban de la siendo columna vertebral, comprimidos. entiendo. Le dije que leyera el libro de Sarno, dijo, esto es basura. Estaba en Nueva York, le dije, ¿por qué no vas a verlo? Y dijo que esto no tenía sentido para él. Esto era completamente tonto. Él había visto a estos neurocirujanos y estaba de vuelta. Se enteró, Sarno lo vio, le dijo que viniera a su conferencia de la noche. Se reía durante la conferencia de que esto era una tontería. Se fue a su casa y estaba cenando. De repente, en medio de la cena, se dio cuenta de que su dolor se había ido. Es impresionante. ¿Es más bien la conciencia, tener la conciencia de que el dolor no está en la espalda para ese ejemplo, o es la información sobre cómo seguir transformando la mente? Lo difícil es la parte de la mente que hace todo esto en la mente inconsciente. Y no puedes acceder directamente a ella. No sé, tienes que engañarte a ti mismo de alguna ¿Cómo manera. podemos acceder a la mente consciente?
Bueno, hay cosas que puedes hacer para que sea más probable. Puedes meditar, puedes hacer afirmaciones, puedes hacer hipnosis, puedes ver a alguien que sea un sanador, pero creo que todas estas son formas de sortear de alguna manera la brecha que existe entre lo que piensas y la parte del cerebro que no se conecta con el cuerpo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu cuerpo? ¿El mayor dolor que has tenido que superar? ¿Cuál fue la práctica que utilizaste para superarlo? Puedo darte muchos ejemplos, pero uno fue, esto debe ser hace unos 12 años. Había tenido un dolor de menisco en mi rodilla derecha. No estoy seguro porque no puedo relacionarlo con ninguna lesión específica, pero he sido muy activo y tenía episodios en los que se ponía muy mal. Vine a California en un viaje de negocios y en unas pocas horas el dolor se hizo tan fuerte que no podía caminar. Tuve que ir en silla de ruedas para volver a Tucson. El dolor disminuyó un poco. Fui al ortopedista para que me hiciera una radiografía. Dijo que no quedaba cartílago y empezó a hablar de la rodilla. Yo tenía un amigo y colega en Nueva York que era muy buen trabajador del cuerpo que había visto y había sido genial. Fui a verlo y me dijo, todo esto es una cuestión de equilibrio y peso y de soporte al peso. Y me hizo un trabajo. Desapareció. ¿En serio? Desapareció. Solo para caminar bien después de eso. Sí, y nunca tuve Tal vez te problema. apoyabas demasiado en un lado ¿Quién sabe? o en tus caderas algo, o... pero si tuviera... Entonces el médico que dice que no tiene cartílagos tiene que operarte, de lo contrario nunca vas a ser capaz de caminar. Y tal vez eso es cierto, tal vez no tenga cartílago, pero se puede vivir con eso y no tener dolor. Correcto. Parece que estás en bastante, parece que estás en el punto de mira. Sí, no estoy mal. Estás en muy buena no forma. estoy mal. ¿A qué atribuyes mantenerte tan joven físicamente? Repito, creo que es mental, como salir con gente que te hace sentir vivo. Soy razonablemente activo. Nado todos los días, tengo 2 perros grandes que me llevan a pasear, pero creo que es como, no sé, creo que es una actitud y hacer cosas con las que estoy comprometido y que me animan y todo eso. Sí. ¿Te has operado? No, me sacaron las amígdalas cuando era muy pequeño, nada importante. Vaya. Así que ese fue un ejemplo con la rodilla. ¿Hubo algún otro? Puedo contarte muchas cosas como esa. Algunas de ellas las he puesto en mis libros, historias como esta. Me gusta contar esto a la gente porque en mi experiencia la mayoría de la gente no confía en la capacidad de su cuerpo para recuperarse a sí mismo. Aquí empieza la buena medicina. El cuerpo tiene un potencial curativo increíble. Es más fácil hablar de eso con los niños que con los médicos. Cuando un niño se hace un chichón le dices, mira cómo se cura tu cuerpo. Puedes plantar la semilla de que el cuerpo tiene un sistema de curación, repararse a sí mismo. La mayoría de los doctores piensan que eso es cosa de la nueva era, pero no lo es. Es como que el cuerpo tiene una capacidad increíble para adaptarse, reparar, regenerar. Siento que uno de mis trabajos como médico integrativo es incluir este tipo de confianza en la gente, para que no tengan que salir corriendo a un médico cada vez que algo va mal. Cuando algo va mal, ¿cuál debería ser el primer pensamiento que tenemos? ¿El dolor físico? Bueno, realmente es tener sentido de cuando las cosas están más allá de tus manos, cuando realmente necesitas ayuda externa. ¿Qué aspecto tiene eso? Si tienes un síntoma que nunca has tenido antes, si tienes un síntoma que has tenido antes, pero es más severo que cualquier cosa que hayas tenido antes, entonces tal vez vale la pena revisar para ver de qué se trata. Pero como digo, creo que la gente no tiene esa confianza. Recuerdo una vez entrevisté para nuestra asociación a una doctora de medicina familiar, alemana de nacimiento. Llegó a este país cuando era una adolescente, creo. Dijo que al crecer en Alemania ni ella, ni sus hermanos, ni ninguno de sus amigos fue nunca a un médico. Dijo, en Alemania no se va al médico a menos que haya algo realmente malo en ti. Sus padres tenían todo un repertorio de remedios caseros que funcionaban. Eso es muy diferente de lo que se ve en nuestra parte del mundo. Correcto, es interesante. Yo crecí en una religión llamada ciencia cristiana. Claro, no genial. estoy seguro.
Así que crecí en lo que podía considerarse una forma de pensar mágica, que nunca fui al médico, nunca tomé medicamentos, nunca me vacuné de nada. Tuve que tener hojas de permiso, así como no necesito ir a la escuela para las vacunas y cosas por el estilo. Que pareciera que el mundo está cambiando en estos días para la aceptación incluso religiosa, la vacunación. Fui entrenado en una época temprana, que la mente cura el cuerpo. Esto era algo constante. Mi padre me lo inculcaba cada vez que me sentía enfermo o lo que fuera. Me decía, conoce la verdad de que tu mente tiene poder, tu cuerpo puede curarse a sí mismo, y constantemente se enfocaba en la mente. Ya era como tú eres el amor, eres la verdad, eres una ciencia, eres una conciencia, y se centraba en eso, pero yo decía, pero papá, me duele. Yo diría, pero ¿por qué duele esto? ¿Por qué esto es como...? Así que siempre estaba en conflicto, pero ese entrenamiento tuve múltiples curaciones rápidas donde yo estaba como, no debería haber sido capaz de curar el hueso tan rápido. Así que vi estos casos en los que estaba como, vale, esto es creíble. Y el cuerpo puede sanar con la mente en el lugar correcto, pero si la mente está en constante miedo y ansiedad, es difícil sanar, y por eso siempre estaba aprendiendo este proceso de lo que realmente aprendí es a tener sentido común. Y tienes mucho dolor, ¿vale? Ve a que te revisen, así que esto es lo que hago ahora. Es como, está bien. Normalmente puedo curar cosas menores rápidamente. Pero a veces y vas a que lo necesitas revisen. ayuda. ¿Has leído el ensayo de Mark Twain sobre la ciencia cristiana? Compré el libro porque él escribió un libro llamado Ciencia Cristiana. Correcto, pero hay un ensayo muy divertido en el que tiene una pierna rota y primero va y dice a un médico de caballos que quería cobrarle por arreglarle el hueso, y luego ve a un practicante de la ciencia cristiana y ella le dice que el dolor es todo imaginario. Está en la Así mente. es, y entonces él le paga con dinero imaginario. Me encanta Ella eso. le envía una factura muy real y lo amenaza con que lo va a llevar a los tribunales. Eso es gracioso. Sí, bueno, supongo que es un poco loco porque Mary Becker, Sí, Eddie sí. y Mark Twain eran una especie de rivales. Ellos se respetaban, pero no se respetaban mutuamente, y creo que él estaba molesto porque ella seguía teniendo un bestseller tras otro por el mismo libro. Correcto, ahora otro dato como ese, porque yo estaba realmente ¿Estudiaste mucho la interesado en ciencia cristiana? Sí, lo hice. Es que cuando los científicos cristianos tienen que ir a los médicos, responden fantásticamente al tratamiento. Y a los médicos que conozco que hayan tratado con base en la ciencia ¿Por qué es cristiana, eso? les encanta trabajar con ellos. Bien, porque creo que sus creencias están tan enfocadas, es negativa con la medicina convencional, pero es una creencia muy fuerte y no importa si es un signo más o menos ese. Una vez que acudes a la medicina Exactamente. y crees que va a funcionar, y entonces te funciona, ¿verdad? Es la creencia de no, esto no es real, el dolor no es... Es más bien la creencia de que la ciencia convencional es mala, pero tengo que hacerlo Creer algo en como ella. vas a creer en ella. Creo que la creencia es gran parte de eso, Correcto, ¿no y es te así? funciona. La Sí, creencia en general. absolutamente. Quiero decir, se trata de lo que es un placebo, ¿verdad? Si crees que esta píldora va a ayudarte realmente, tanto si lo hace químicamente como si no, los estudios han demostrado Es que muy el interesante la placebo forma en la más común mente... de la palabra placebo utilizada en la medicina es en ¿cómo sabes que no es solo el efecto placebo? La palabra más interesante allí es solo. O tenemos que descartar el efecto placebo. Es solo lo que deberías tratar de descartar. Es lo que quieres hacer. Es pura curación. Es desde creerlo, dentro, tanto mediada si por tomas la algo mente. como si no, es creer en el interior. Nunca doy a los pacientes píldoras de azúcar. Les doy cosas en las que creo, pero prefiero dar a la gente cosas diluidas, menos potentes como productos botánicos en lugar de farmacéuticos. Pero el arte de la medicina es cómo presentar los tratamientos a la gente de forma que activen su creencia. ¿Cómo enfocarías esto? Digamos que tengo un dolor en el estómago externo en este momento y sigue apareciendo durante días y no sé cómo deshacerme del dolor de estómago. Bueno, primero voy a preguntarte qué estás comiendo y qué estás haciendo, porque una de las peores categorías de medicamentos que hay son estos inhibidores de la bomba de protones, los que bloquean el ácido, el Nexium, la píldora púrpura, son realmente Malos para el intestino, ¿verdad? Malos. Una vez que empiezas a tomarlos es muy difícil ¿Porque dejarlos. alivia el dolor temporalmente o qué? Suprime, cuando suprimes algo como la producción de ácido en el estómago, ¿qué va a intentar hacer el cuerpo? Va a tratar de producir más. Cuando intentas reducir la
la dosis o dejas de hacerlo, hay un Y desbordamiento entonces de tienes más ácido. dolor. Tienes más dolor. De todos modos, ni siquiera deberías tomarlos. Por eso es un gran ejemplo. Pero no puedo decirte cuántas personas he visto que han tomado estas cosas sin que se les haya hecho un historial dietético. Nadie les ha preguntado qué comen, cuánto café toman, si beben alcohol, fumas, cuál es tu nivel de estrés. A menudo abordan estas cosas. Puedes lidiar mucho con eso. También hay remedios naturales. Hay un extracto de regaliz que aumenta la capa de moco en el estómago que es benigno. Pero para esas cosas más serias, una estrategia no siempre puede hacer esto, pero si puedes presentar a un paciente o a alguien que ha tenido una condición o ahora está bien, esa es una manera muy poderosa, consigue su creencia en la posibilidad. Creo que la gente no entiende la tristeza y el dolor que se siente cuando ves a alguien que te importa deteriorarse mentalmente, cognitivamente. Sí, es muy Mi padre triste. tuvo un accidente de coche traumático en el que un coche atravesó el parabrisas y le golpeó la cabeza. Estuvo 3 meses en coma y nunca se recuperó. Físicamente estaba aquí, pero mentalmente sí había ido. Muy triste. Fue muy triste. Durante 17 años vivimos esa experiencia con nuestro padre. Fue extremadamente triste porque te sientes desesperanzado, sientes que no hay nada que podamos hacer. Lo intentamos todo, no había mucho más. La posibilidad que él volviera era lejana. Así que número 1 es definitivamente que no te golpeen la cabeza porque eso es lo que pasó. Pero mucha gente no se golpea en la cabeza y aún así tienen un deterioro cognitivo. Sí. No mucha gente, pero eso pasa con algunas personas. Y estoy escuchando medio ambiente, estoy escuchando fumar, pero también alimentos u No otras hay cosas. muchas otras cosas. Sí, sí. Hablemos primero de nutrición. Sabemos que la protección antioxidante es muy buena para el cerebro, por lo que hay que asegurarse de tener una ingesta adecuada de antioxidantes protectores, que se obtienen sobre todo consumiendo una variedad de frutas y verduras de buena calidad. En general, es buena idea tratar de comer todo el espectro de colores, porque cada fruta y verdura tiene pigmentos con efectos beneficiosos particulares. Esta es solo una buena regla general. Otra es asegurarte de que tienes una ingesta adecuada de ácidos grasos omega 3, que son muy importantes para la salud, especialmente el DHA. Las mejores fuentes son los pescados grasos, el salmón, la sardina, el arenque, la caballa. Pero si no comes pescado o eres vegano o vegetariano, hay suplementos de omega 3 a base de algas. Es muy importante que pienses de dónde proceden tus omega 3. Hay fuentes vegetales de omega 3, como las semillas de lino y de cáñamo. Pero las fuentes vegetales no dan exactamente lo que el cuerpo necesita. Tienen que convertirlos. Es bueno comerlas, pero es bueno obtenerlos de los omega 3 de cadena larga preformados del pescado o las algas. ¿Son las algas tan poderosas como los peces? Sí, es lo mismo, te da los mismos compuestos. Solo ha estado disponible hace muy poco tiempo, pero yo solía discutir con los vegetarianos y veganos diciendo, tienes que comer algo de pescado o tomar suplementos de aceite de pescado. Ahora puedo decirles, toma un suplemento de algas, es genial. Hay otra clase de compuestos importantes, son los llamados polifenoles. Se encuentran principalmente en frutas, verduras, hierbas, especias. El té es una buena fuente de ello. Bayas, chocolate, tienen efectos muy protectores sobre el cerebro. Ahora, como ustedes saben, soy un gran fan del té verde. Hay mucha investigación sobre ello y puede ser útil para la salud cardiovascular, prevención del cáncer, salud del cerebro. Hace poco ¿Has oído hablar de la dieta mediterránea verde? He oído hablar de ella investigando su material actual, pero no sé nada de ella. Solo ha recibido poca publicidad. Hay muchas pruebas científicas de los beneficios de la dieta mediterránea en términos de longevidad general. Sí, Y longevidad. menor riesgo de enfermedades. ¿Qué es la dieta mediterránea La verde? dieta mediterránea verde consiste en reducir aún más los alimentos de origen animal, aumentar los de origen vegetal y sobre todo cargar la dieta de fuentes de polifenoles. Las bayas y el té verde en particular. De las formas de té verde, el que me gusta más especialmente es el matcha. Es el té verde en polvo debido a la forma en que se cultiva. Tiene un mayor contenido de antioxidantes y polifenoles. Se consume la hoja entera, es una hoja entera en polvo. Ese es el que yo recomendaría. Sí.
No el matcha de Starbucks, que tiene toneladas de azúcar Hay baja y calidad procesados. para empezar. Esas Sí, son sí, las sí. principales recomendaciones nutricionales que yo daría. Luego, son todas las recomendaciones de estilo de tu vida que tú y yo hacemos. Estoy recibiendo un descanso adecuado, el sueño, la actividad física regular. Esos son los obvios. Aprender y practicar algunos métodos para neutralizar los efectos nocivos del estrés. La principal hormona mediadora del estrés es el cortisol, que es directamente tóxico para las células del cerebro. Hay que prestar especial atención en ese punto. De verdad. Así que cuanto más estresado estés, Cuanto más cortisol circula, puede matar las células del cerebro, Vaya. en particular en el hipocampo, que es la región que media la emoción y la memoria. Eso es todo lo que necesitas saber. Hacer algo para mantener tus niveles de cortisol moderados. o Entonces, bajos. si alguien sufre un alto nivel de estrés durante décadas, ¿es más propenso al deterioro cognitivo? Bueno, yo diría que tal vez, es decir, no puedo darte pruebas contundentes de eso, pero sabiendo lo que sabemos sobre el cortisol, si tienes niveles más altos de lo que deberías para tu vida, probablemente va a dañar tu cerebro. Hay muchas opciones para aprender a controlar el estrés. Mis favoritas son las técnicas de respiración. Puedo hablar de ¿Cuál es la técnica de respiración la que más le respiración gusta? 478. Es tan simple, libre y no necesitas equipo. Es una antigua técnica de yoga. La he popularizado y tiene una gran tracción. Los videos de YouTube donde la enseño son: todo lo que tienes que hacer es poner 478 respiración y mi nombre. Hay millones de Vaya. visitas y es ¿Puede cada... demostrarlo? Sí, lo haré. Algunos días me llegan artículos sobre ello, de la India, Indonesia, historias sobre la respiración. Una compañía de ballet en Toronto produjo un ballet basado en la respiración 478. No tengo idea de lo que era. Fue como si el difunto primer ministro de Japón, que fue asesinado, diera nuevas entrevistas diciendo que yo le enseñé la respiración 478 y le fue muy útil. No lo conocí, no sé en Vaya. qué estaba pensando. Tal vez lo leyó en alguna parte, pero esto es algo grandioso. Lo aprendió de... Uno de mis mentores fue un médico osteópata, Robert Fulford. Lo conocí cuando él tenía 80 años. El mejor sanador que he conocido. Solo usaba manos suaves. Dijo que la respiración era la función más importante del cuerpo. ¿De verdad? Mucho de su trabajo fue diseñado para liberar las restricciones y la respiración. Produjo curas increíbles. De todos modos, él me enseñó esto. El método básico es respirar por la nariz hasta la cuenta de 4, aguantar la respiración a la cuenta de 7 y expulsar el aire por la boca hasta la cuenta de 8. Lo repites durante 4 ciclos y ya está. Se tarda 30 segundos, pero es una práctica. Los beneficios vienen de hacerlo De regularmente. verdad. Lo hago por la mañana al levantarme antes de hacer meditación, lo hago antes de dormirme y lo hago en cualquier momento del día en que me siento estresado o quiero relajarme. Te mostraré cómo es. Tal vez Sí, lo sí. haga contigo. Puedo hacerlo en cualquier posición, pero si estás sentado, es bueno mantener la espalda recta y los pies en el suelo. Estás en una respiración de yoga. Luego yoga, se siente que puedes mantener la lengua en esta posición, que es como tocar la punta de la lengua con la cresta del tejido detrás de los dientes. Se ve así. Es un poco difícil para mí volver y Vaya. hablar contigo después. Porque está muy relajado. Produce un estado alterado de conciencia muy agradable en el que prefiero quedarme. Bien, por más tiempo. Bueno, Sí. solo 4 respiraciones a la vez. Puedes hacerlo con más frecuencia, pero debe ser al menos 2 veces al día. Entiendo. Y después de un mes, si te sientes cómodo, puedes hacer 8 ciclos de respiración. Ese es el máximo. Es bueno hacerlo más despacio mientras practicas. Lo que te limita es cuánto tiempo puedes aguantar la respiración, pero con el tiempo puedes ampliarlo.
Después de 4 a 6 semanas, hay cambios asombrosos que reducen el ritmo cardíaco, bajan la presión arterial, mejoran la digestión. Es el método antiansiedad más poderoso. Hace que los medicamentos para la ansiedad parezcan patéticos. Mejora cuando lo repites. Una de las cosas más útiles que he descubierto, he explorado el mundo en búsqueda de remedios naturales, de todos los que he encontrado, y les he dicho a los pacientes que hagan, esta es la que he recibido la mejor respuesta y es la más espectacular. Y es gratis. Es gratis. No hay dinero requiere equipo. por medio. No, por cierto, esto es un ejemplo perfecto de lo que la medicina integrativa puede hacer. Puedes encontrar cosas que ni siquiera están en el radar de la medicina convencional, llevarlos a la corriente principal, reducir los costos de salud y mejorar los resultados. Este es mi método favorito personal de reducción del estrés para mantener bajos los niveles de cortisol, uno de los objetivos para prevenir el deterioro cognitivo y prevenir la salud del cerebro. El ejercicio mental también es muy importante y hay muchas cosas, muchas opciones. Me encanta hacer sopa de letras, mis favoritos son los acrósticos, que me parecen más interesantes y desafiantes que los crucigramas. Son geniales. Es un ejercicio cerebral para mí. Es divertido. ¿Has jugado a Wordle? ¿Qué está pasando? Me he jugado un par de veces. Tengo que ponerme en ello. Es increíble cómo ha ganado popularidad. Así que suelo hacer Wordle todas las mañanas. ¿De verdad? Sí, bueno, eso mantiene mi cerebro activo. Otro método maravilloso es aprender un idioma, otro idioma. No tienes que dominar el idioma, intenta aprenderlo. Es un reto. Sí. Estoy en el intento ahora mismo. Estoy aprendiendo español. Es difícil, pero hace trabajar el Por cerebro. supuesto, hablo español. Es interesante lo que descubrí. Es que en la secundaria estudié alemán. Fue una experiencia horrible. Mi profesor era de Berlín. Era un auténtico sádico. En fin, 4 años de taladro, bla, bla, bla. Después fui a Alemania y pude hablar pasivamente, pero para el español simplemente me fui a vivir a un pueblo de México. Estuve en un lugar donde me obligaron a hablar español en un mes y ya hablaba pasivamente. Luego me fui a Sudamérica y cuando llegué a Colombia, donde viví unos años, di una conferencia en español. Vamos. Sí. Es increíble. Ahora, lo que he aprendido, esto no es una gran noticia. Los bebés no tienen mentes para aprender gramática y aprenden el lenguaje. Las únicas habilidades que necesitan para aprender un idioma son saber escuchar e imitar. Tienes que tener una fuerte motivación. Los bebés la tienen. Para sobrevivir. Sí. Si te pones en una situación en la que tienes que aprender y escuchas e imitas, aprendes. No necesitas aprender gramática ni estudiar reglas y todo eso que lo hace mucho más difícil. Sabemos que todos tenemos esa capacidad para hacerlo. Es algo muy bueno para tu cerebro. Otra es intentar aprender un instrumento musical. Se me da fatal. He fracasado. Me obligaron a tocar el clarinete cuando era niño. Un fracaso estrepitoso. Eso no funcionó para mí. Pero para algunas personas ese es un ejemplo. Te daré otro. ¿Conoces la frustración de tratar de lidiar con un nuevo sistema operativo de computadora? Hay como varios días. Cambiando de PC a Mac es como Sí, si es quisiera como, volver atrás. Hay un periodo en el que ahí es exactamente donde no quieres poner tu cerebro. ¿Quieres ponerlo ahí? Quieres poner tu cerebro en ese lugar donde tienes que cambiar de marcha. Es un buen ejemplo de un ejercicio para el cerebro. ¿Hay demasiado de eso que daña el cerebro o es como... Pues no, simplemente te frustras. Te rindes? Otro consejo que daría es que es muy bueno relacionarse con personas sanas, felices y con una actitud positiva. Hace algunos años la Fundación MacArthur hizo un estudio sobre el envejecimiento exitoso. Identificaron a un grupo de personas con edades exitosas. Vieron lo que tenían en común. Los 2 factores que sobresalieron, y esto superó todo lo demás, si tomaban vitaminas y comían esto, los 2 que sobresalieron fueron el mantenimiento de la actividad física regular durante toda la vida y el mantenimiento de una buena conectividad
social e intelectual. Esto último es todo un reto. En primer lugar, en nuestra sociedad, a medida que las personas envejecen, tienden a aislarse con otras personas. Son ¿A qué se debe mayores. esto en nuestra sociedad? No queremos viejos a nuestro alrededor, nos recuerdan que vamos a envejecer, los queremos fuera serio? de nuestro camino. Pero en otras sociedades no lo hacen. Bueno, en Japón es notablemente diferente. En la mayoría de las sociedades latinas, las personas mayores es como si vivieran contigo. No están aislados en residencias de ancianos, pero las oportunidades de conexión social e intelectual disminuyen a medida que envejeces. Y eso ha sido muy malo. Durante la pandemia ha habido mucho más aislamiento social, gente que se queda en casa, gente que interactúa virtualmente, y la clave para una buena salud cerebral es tener relaciones sociales e intelectuales vibrantes. Sí, Es interesante porque mi novia Marta es de México y su familia está muy conectada socialmente. Actividades todo el tiempo, involucrando a los abuelos con los nietos y Sí. conectando los puntos, jugando constantemente, divirtiéndose y cantando música y tocando instrumentos y aventuras. Tengo una historia para ustedes que es muy poderosa. Conocí a una mujer que era enfermera de cuidados intensivos pediátricos. Ella me dijo que durante un periodo de 6-7 años había visto un número de casos de niños, adolescentes que habían sufrido accidentes devastadores y sobre todo de motocicleta, lesiones en la cabeza, que estaban en estado vegetativo en el hospital. Y dijo que había visto 8 o 10 casos de niños que se recuperaron completamente para asombro de los médicos. Pero después de ver a un cierto número de ellos, se dio cuenta de que todos eran hispanos. Ella nunca había visto a un niño anglosajón en ese estado recuperarse. Entonces pensó, ¿cuál es la diferencia? Y se dio cuenta de que con los niños hispanos siempre había a todas horas una familia alrededor de la cama, gente hablando con el niño, tocando al niño, y los niños blancos siempre estaban allí solos, sin nadie. ¿De verdad? Sí. Y dijo que claramente eso fue lo que marcó la diferencia. Porque la única manera esencialmente es ver ese ambiente. Todos estaban en el mismo estado vegetativo, pero Y fue algunos este de tipo de estos. estimulación constante lo que hizo que sus cerebros se recuperaran por completo. Incluso cuando estaba en coma y en estado vegetativo, dijo que algunos de ellos tuvieron recuperaciones completas o grandes recuperaciones. Recuperaciones completas. Caminando, hablando, Sí, pensando sí. con claridad, mientras que los otros niños... Nunca vio que le pasara a un chico anglosajón que tenía a nadie en la Vaya. habitación. O tal vez vendrían por una hora y luego se irían, o algo así, ¿verdad? Vaya. Eso es muy poderoso. Creo que es algo de lo que deberíamos cuidarnos, no aislarnos socialmente, pasar tiempo con gente que nos estimule. Estoy visitando a Walter Reed en medio de la guerra, viendo habitaciones llenas de jóvenes sin piernas, y creo que para superar eso y vivir mejor, simplemente he aprendido a mantenerme un poco indiferente de cualquier manera.